¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, porque aquí hablamos con lenguaje incluyente. Esto es Con Todo Respeto, el programa de análisis y opinión y demás cosas de la Universidad de Guadalajara, transmitido por su canal 44. El día de hoy nos da mucho gusto que nos reciba en su hogar y estamos solamente 3 personas, pero con muchísima información que debatir, porque ¿qué cree? Que la oposición ya apareció. ¿Cómo ves, Diego? Bienvenido. Hola, Erika. Hola, Jaime. Muy buenas noches a todas, a todos ya en casa. Pues sí, de repente ganaron al menos una primera plana, Jaime. Sí. Ya es noticia. Hay más, ya tenemos más corcholatas, ¿no? Sí, claro. De repente aparecieron 14 más, ¿no? Sí, tú dices que les llamamos tapones. Sí, Vamos a son hablar tapones. de eso y más. Qué bueno que están con nosotros. Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas todas. Vamos a darle para adelante porque le digo que tenemos muy variadito, hay temas nacionales, internacionales y locales y bueno, siempre nos gustan estos tiempos preelectorales que nos dan mucho de qué hablar. Pero vamos a empezar con, como usted ya sabe, un tuit internacional con un tema que de verdad a veces es poco comprensible para muchas personas, incluyéndome a mí, y que es un tuit que usted en un momento va a ver en una pantalla de Héctor Elías Mengíbar, que señala lo que ocurrió el fin de semana pasado en Rusia. Dice, en realidad no hay mucho que aplaudir al grupo Wagner, son asesinos a sueldo, una mafia violenta y terrible y temible, igual o peor que las de Putin, pero por lo menos le ha dado un respiro a Ucrania y probablemente modifique la correlación de fuerzas en conflicto. Y yo creo que más que darle un respiro a Ucrania, también enciende las alertas a nivel internacional, ¿no?, sobre la posibilidad de ver que Putin puede ser en cierta medida vulnerable. Ha habido algunas cosas que se han analizado por expertos internacionales. Hoy en la mañana oía a Mauricio Mercholán contigo, Diego, en tu programa, muy clarividoso, y yo debo decir que lo único que hace tantísimos años que no oía era esta palabra de mercenarios, ¿no? Sí, ¿Cómo lo ves? mercenarios que, digamos, que se pusieron de moda ya en los 60, 70, Exacto. ¿no? Estos grupos Centroamérica. de Centroamérica, Sí. ¿no? Y estos, efectivamente, el grupo Wagner es un grupo de mercenarios, de proveedores de la industria armamenticia de Rusia, que se convirtieron en ejército y hacen su aparición en Siria, y Putin siempre los ha usado al grupo Wagner como para representar los intereses rusos sin que Rusia oficialmente pueda ser reconvenida por la ONU o por otros países. Cuando se le voltean, en realidad no a Putin, sino al secretario de la Defensa. Es decir, lo que sí habla es del desastre que ha sido el ejército ruso en esta invasión a Ucrania, que vergonzosamente nuestra ignorancia quedó manifiesta el día que aquí dijimos en 8 días se acaba la guerra. ¿Verdad? Claramente no teníamos ni idea de qué estábamos hablando, pero lo que ha quedado claro es las debilidades institucionales y ahora, ¿no?, como amenazan a Putin. En realidad tampoco tenían ninguna posibilidad de ganar, de derrocar a Putin, pero sí de hacerle una fisura. Sí, digo, se habló mucho también. Incluso hubo quien la vio como un tema de contraespionaje, de contrarrespuesta, de que desde Estados Unidos hayan cilindreado al grupo Wagner para que se le revelara a Putin. Pero yo creo que no fue así a final de cuentas, porque sea lo que sea, el gobierno ruso los calmó muy rápido, ¿no? Creo que extraditó a Bielorrusia al jefe del grupo Wagner, le confiscó las armas y creo que Putin acabó rápido un problema que parecía que se le podía salir de las manos, más de lo que se le ha salido, como los cálculos que él tenía de lo que iba a durar la invasión a Rusia, o mucho más de lo que él pensaba del tiempo en que se iba a resolver esa intervención. Que también le ha generado mucho desgaste al propio Putin, ¿no? O sea, todo este proceso y sí, y ya nada más le faltaba eso, ¿no? Que se le revelara el mercenario favorito. Sí, así es. Todo lo contrario a lo que esperaban los análisis, ¿no? Sí. No ha sido un desgaste económico, sin estas medidas económicas de la comunidad internacional o de Occidente no surgieron ningún efecto, ¿no? Sobre la economía rusa. En realidad no la ahogaron como pensaban que le iban a ahogar.
Lo que sí ha provocado es un desgaste social y político muy fuerte de Putin, que eso era lo que no estaba en el escenario, al contrario. Así es. Decían, va a invadir, va a ganar y se va a fortalecer todavía más. Y no, ha pasado todo lo contrario de lo que esperaban los analistas en el inicio de la guerra. Y esto del grupo Wagner no es sino, es decir, a ver, se rebelan porque los habían dejado solos, no tenían pertrechos, no tenían alimentación, no estaba llegando al frente. La cadena de suministro es un desastre en la guerra de Ucrania. Y me parece que también la negociación es muy rápida porque los dos tenían muy claro qué querían. Wagner salirse, ¿no? Y no tener problema ya con su gente. Y Putin tenía muy claro que lo que necesitaba era mover a su gente al interior. Hubo un claro menosprecio de Putin sobre el ejército y el potencial de Ucrania, ¿no? Sí. Que yo creo que se está viendo incluso y que le está generando problemas hasta ahí adentro. Yo creo que habrá que esperar qué va a pasar en los próximos meses. Me parece que esto da mucho para adelante, ¿no? En función, sobre todo lo que menciona Diego, que es lo que no sabemos, no conocemos o a lo mejor no estamos viendo, que es el clima interno, ¿no? Socialmente hablando de la gente de Rusia, habrá que ver qué es lo que sucede. Pero para que pasemos al tema o al tuit nacional que justo mencionábamos al inicio de este programa, parece que la oposición por fin revivió y el tuit es un tuit nacional de Político MX, que es un medio digital y que menciona: así será el método del PRI nacional, PAN nacional y PRD México para elegir al candidato presidencial. La Alianza Va por México presentó el método mediante el cual definirá a su candidato o candidata presidencial para el 2024, el cual constará de 3 etapas y al final quedarán 3 perfiles para elegir al que compita con el partido Morena por la presidencia. Y cierto es que en el anuncio creo que hay una filtración de Reforma, ¿no? que se comienza a discutir. Después en la rueda de prensa, que por cierto mucha gente se quejó de que nadie la estaba transmitiendo en vivo más que Milenio, por ser como poco noticiosa. En la rueda de prensa alcanzan a dar pues una suerte de calendario por 3 etapas, sin hablar de los detalles y de los pormenores, que me parece que en los detalles es en donde está la carnita del análisis y de la discusión, pero establecen ciertamente 3 etapas. La primera, que será durante el mes de julio y que tiene que ver con quién se inscribe, algunos debates y discusión entre ellas y ellos, y procesos de encuestas, ¿no? O de sondeos, para que entonces de finales de julio, en donde además también tienen que acreditar 150,000 firmas de apoyo, entiendo, o más, quien tuviera más, a ver si después no les viene la cargada. Y después de esta primera etapa viene la segunda, en donde se criban hacia 3 personas, que serían las que tuviesen voto y reconocimiento de nombre. Y en esta tercera etapa, en agosto, surge debate de propuestas, ¿no? Proyecto ahora sí de nación, otras mediciones para que el 3 de septiembre, en medio de el inicio de la legislatura, el informe y antes del candidato de Morena, puedan anunciar quién dirige los trabajos de la Alianza Va por México. No podríamos decir que es precandidato o precandidata por el tema legal, pero así sería. Espero no haberme tomado tanto tiempo, pero ¿cómo es, Jaime? Pero, a ver, bueno, Diego. Pasamos de los tiempos del piso parejo a la ilegalidad pareja, ¿no? Y son los tiempos electorales que dictó Andrés Manuel López Obrador. Claro. Digo, ya no importa que la ley diga que las campañas empiezan en septiembre y las precampañas, que es lo que es esto que estamos viendo, empezaban hasta la 3ª semana de noviembre. O sea, pero como a Andrés Manuel se le antojó hacer sus propios tiempos y él echó a andar sus corcholatas, creo que pues a la oposición no le quedaba de otra, Diego, pues si no se quedaban hasta atrás. En Realpolitik no les quedaba de otra. No les quedaba de otra. Sí es un poco patético que decidan jugar con las reglas de López Obrador y no con las reglas del legales. Del INE, ese que hace 2 meses nos pedían que defendiéramos como un perro, ¿no? Sí, claro. Y que hay que salir a defender al INE. Y ahora ahí se lo pasa por el arco del triunfo. El INE es un florero ahora. Sí, es un florero. Entonces, sí existe ese riesgo, es decir, que si empieza así la campaña, yo espero que en algún momento
el INE pueda jalar las riendas. Híjole, Efectivamente, ya no me veo parece que cómo. está perdido y que hay una debilidad institucional muy fuerte ahí. Y desde adentro, Por otra también. parte, sí creo que lo que hace muy bien la oposición es, uno, salir a tiempo, ganarle, por lo menos en uno de esos primeros días, ganarle la discusión a Morena. Todo eran los candidatos de Morena. Claro. De repente le ganan el reflector. Sí. Y además surge una candidata que no estaba en el escenario y que empieza a mover ciertas emociones, ¿no? Que era lo que la oposición no tenía, ¿no? Sí, qué bueno que mencionas esto, el mover emociones, ¿no? Porque hasta ahorita me parece que, creo que todo este proceso de aquí a septiembre va a ser un proceso de nombre, de posicionamiento, ¿no? Y hacer quién hace las mayores tonterías de aquí a los próximos 2 meses y medio. Que ¿Podemos le resta. concursar? No, la verdad es que omitimos concursar, no lo tome a mal, porque también se nos ocurren algunas, pero bueno. Y en ese sentido, esto le pone un poquito más de discusión, porque a mí también me parece interesante el papel de quiénes son expertos o expertas en este juego del diseño de las encuestas, de los debates, ¿no? Cómo los van a ejecutar y demás. Creo que esa parte sí me parece muy interesante y le mete un poquito más de carnita que solo hablar de quién va a hacer la encuesta con relación a Morena, ¿no? Entonces, ¿cómo quedó? Los morenos, las corcholatas están jugando la coordinación de la defensa, la coordinación de los comités de defensa de la 4T, y estos nuevos, ¿por qué están luchando? ¿Cómo le pusieron ellos? La coordinación general del bloque de oposición, de la opositor ¿no? de México. Que a ver, que ese puesto si existe cuando hicieron la alianza, sí existe ese puesto. No existe una elección, no existe un método para elegirlo. Sí existe el puesto del coordinador. Sí, porque la figura del Frente Cívico también. Me parece que no podemos caer en esos eufemismos. Están eligiendo los dos, están eligiendo candidato a la presidencia. Claro. Xochitl Gálvez ayer dijo, quiero ser presidenta. No dijo, quiero ser coordinadora nacional de los esfuerzos para la... No. Todo el mundo está jugando a eso. Ahora, me parece que donde está el detalle es en estos... Los que tienen derecho a voto el 3 de septiembre son los que registren su apoyo a alguno de los candidatos. En las 150,000 es una forma firmas. de hacer un padrón. Así es. Pero ahí sí, la estructura del PAN y del PRI pueden estar sesgadas o sesgar un poco. Claro. Son mínimo 150,000 firmas, pero en esas te llega Santiago con 1,5 millones. Ahí está Santiago la casita, pero bueno, yo creo que esto nos va a dar y yo muchísimo creo que de qué hablar. Tadei, la nueva presidenta del INE, no la de estar pasando nada bien. No, bueno. Porque es como una árbitra que sigue en los vestidores. Ya salieron los dos equipos a jugar y están jugando sin árbitro. Ella sigue viendo a qué hora le aprueban el VAR todavía no lo puede nombrar. En fin, ¿ya vio cómo aquí tenemos ya una buena discusión en torno a la oposición? Pasaron de dar lástima a darnos buenos debates. Entonces, seguro va a seguir este tema en programas posteriores. Vamos a un corte mientras tanto para seguir con el segundo bloque. No le cambie, regresamos. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, del 1.453.000 maestros de educación básica que existen en el país, al menos 155.000 no cuentan con licenciatura. En su reporte más reciente de maestras, maestros y cambio educativo, la institución señala que el mayor número de profesores que carecen de un título universitario se concentra en primaria, con 71.559, seguido por preescolar, con 32.030. Mientras que en secundaria, la cifra es de 52.291. Bueno, pues ahí vamos a hablar ahora de un tema de educación, un dato importante. Está por arriba del 10% los maestros que no tienen un título universitario. Habrá que ver si cursaron o no la normal. Pero bueno, eso fue algo que se perdió desde que a inicios de este sexenio se cortó, se jubiló al Instituto Nacional de Educación Educativa, un instituto por el que se había luchado muchísimo,
pero que molestaba mucho a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que fue aliada política de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues el presidente luego llegó y cumplió pues cerrar el INE, Erika. Creo que desde ahí empezamos a perder como el seguimiento a la evaluación de maestros, de cómo funcionaban las escuelas, para poder aspirar a elevar el nivel educativo de México, que yo creo que pues andamos medio mal en ese tema. ¿Medio? Muy mal. Mira, yo creo que de lo más desastroso de este sexenio, además del sistema de salud, es el sistema educativo. Sí. Y además lo tienen como muy encerradito, como muy guardadito, poco difundido, ¿no? No te puedes meter mucho en muchas cosas, no se producen los suficientes datos y por tanto me parece que el tamaño del desastre y de la tragedia aún no está dimensionado, a pesar de todos los esfuerzos que hay. Yo Pero creo fue que grave el haber cerrado el INE. Gravísimo. Ese también se pudo haber como el INE, a sí. lo mejor ajustado, quitado sus excesos, que a lo mejor sí había, pero yo creo que fue un instituto por el que se luchó mucho tiempo. Y desde antes, yo creo que también había un programa que a los profesores les permitía ir, era ciertamente meritocrático, ¿no? Pero les permitía ir como elevando sus rankings y posiciones y demás, que era la carrera magisterial, el programa de carrera magisterial, ¿te acuerdas? Que además hacía posible que las y los profesores pudieran ser no solo evaluados, sino que también tuvieran oportunidades de seguir estudiando a partir de diferentes espacios en donde no necesariamente tenían que pagar muchísimo. Y ese también se desmanteló con la 4T. Carrera magisterial, no, desde antes, carrera magisterial. Creo que desde Peña Nieto. Desde la ¿no? reforma educativa de Peña Nieto. A ver, ¿qué está pasando en educación? Efectivamente es un desastre. Es un desastre. A mí ese 10% me pareció poco. Dato, sí. ¿No? Sí, es decir, poco. me parece que es pensando en toda la cantidad de maestros de cierta edad, los maestros de las zonas rurales, ¿no? Donde pues, si muchos son egresados de las normales rurales, que tener prepa o tener normal, porque las normales no son las graves, no son las rurales, o sea, muchísimas normales, o sea, el desequilibrio en la capacidad de capacitación de los maestros es enorme. Ahora, sí, una deficiencia formativa seria, grave, ¿no? Lo que es grave, o sea, más grave es la pandemia junto con el desmantelamiento de la reforma educativa, metieron el sistema en una especie de impas, ¿no? Donde, como bien dice Erika, nadie sabe qué pasó. Porque además lo que anularon fue la evaluación. Es una nacional de evaluación educativa, lo que nos permitiera saber cómo íbamos. Sí. Hoy, con esta idea de que toda evaluación es neoliberal, ¿no? Acabaron con absolutamente cualquier posibilidad de evaluación del sector educativo. Me parece que los datos que se dan de otro lado también están muy exagerados, ¿no? O sea, tampoco son confiables. Es que el 80% de los niños no sabe leer y escribir. No sé, no creo, me parece un dato absolutamente exagerado, fuera de tono. Lo grave es que efectivamente va a ser una caja de Pandora. Sí, y que quién sabe qué vaya a salir de ahí cuando se abra, ¿no? Con quien la abra, pues, ¿no? Y creo que tampoco tiene claros los aprendizajes o las evaluaciones que se hicieron post pandemia, porque cualquier persona que nos dedicamos a la docencia tenemos clarísimo que muchas cosas se modificaron, que han implicado enormes retos para el profesorado, no solamente en términos de habilidades tecnológicas, ¿no? o híbridas, sino de modelos y sistemas de enseñanza que son diametralmente distintos a los que teníamos hace 4 años, ese debate ya no está. Ahora el debate es sobre el contenido de los libros y la nueva educación. Imagínate. Que también no se ha debatido lo suficiente. Tú escribías el otro día de eso, digo. Claro. La horizontalidad se impone verticalmente, ¿verdad? Que es otro de los grandes absurdos de nuevo modelo educativo de la 4T, que no está claro, no está expresado. Y que es ahí la arena ideológica con la que quieren dejar su legado. Siempre vemos, digamos, la pandemia como tragedia, pero ahí, platicando alguna vez con el exsecretario de Esteban Moctezuma, me decía, a ver, la pandemia también dejó una cosa muy buena, nos obligó a meternos a la tecnología, gente que de otra manera no hubiera entrado jamás. Claro, por voluntad. Entonces, nunca. Avanzamos 10 años. Totalmente de acuerdo. En 2, ¿no? ¿Por qué? Porque nos obligó a hacerlo. Entonces, pero otra vez,
¿Dónde está esa evaluación? ¿Qué pasó en la pandemia de positivo y de negativo? ¿Dónde estamos? Y este debate sobre el modelo educativo de que, pues sí, hombre, si es mejor o peor el conocimiento científico que el conocimiento ancestral. Me parece que ese no es el debate, ¿no? Sí, así es, y habrá que ver ese tema de la tecnología en el aula, porque estaba oyendo que los países que son potencias educativas, los nórdicos van a regresar a los cuadernos. Como Suecia y Suiza, 0 pantallas en el próximo ciclo escolar. Sí, regresan a los cuadernos. Como que después de hacer una evaluación, dicen, a ver, hay que revisar porque la pantalla hay que ver si nos ayudó o ya nos está empezando a perjudicar. Entonces hay todo un debate ahí nuevo del tema, que desde luego no está aquí. Hay habilidades de lectoescritura que necesitas conectar la mano con la cabeza. Claro, ¿no? Punto, ¿no? Claro. Sí, en eso son están. Indispensables. O sea, el cuaderno existe por algo. En eso están las potencias, ¿eh? O sea, no todo con y la letra con sangre no va. No. Eso también. No vaya verla. a pensar que soy de esas maestras. No. Sí, no aviento borrador. El debate que viene, aparte de que ya no podemos ver cómo está el proceso educativo, cómo está el nivel educativo en las escuelas, el debate que viene es cómo van a estar los libros, que también la Secretaría de Educación Pública se ha tardado años en hacerlos y en distribuirlos. Y que incorporan, de acuerdo a lo que decía esta semana el presidente, los saberes ancestrales, ¿no? Mágicos. Bueno, poco le faltó para decir que ahí con todo la visión de los hongos. Quien ha tomado este control de los contenidos educativos son Marx Arriaga, ¿no? Sí. Que es un personaje que viene de la UAM, ¿no? Teórico de la educación, de izquierda, ciertamente, lo que sea popular, etc. Y Beatriz Gutiérrez Müller, que también tiene una parte sumamente New Age, ¿no? Así. Y un poco la operación, sí contrataron a alguien que había trabajado en Venezuela, ¿no? Hay un personaje ahí. A ver, de ese venezolano como decir, no, pero a lo mejor es un experto educativo de Venezuela, como pudo haber sido de Colombia, pudo haber sido de Panamá. No pasa nada, ¿no? El problema es que no hay discusión ni con los maestros, no hubo discusión ni con abierta, los padres de familia, ni con la comunidad educativa. Y los grandes conflictos de este país se acaban centrando en la educación. Entonces lo vamos a meter a las campañas, vamos a ver en las campañas el gran debate por la educación, que termina siendo ideológico. Los niños terminan pasando siempre a segundo plano. Sí. Habrá que ver si en las campañas, bueno, tendría que ser un buen tema. Va a ser. Un buen tema a debate, porque la verdad en la 4T como que no fue un tema. Los relevos, las asignaciones de quienes estuvieron al frente de la educación, primero Delfina Gómez, que ahora está de gobernadora ya del estado, que ganó las elecciones en el Estado de México. Esteban antes. Va a ser la próxima Esteban gobernadora. Estuvo antes que ella. Sí. Y luego la que llegó en lugar de Delfina, que fue asistente de Andrés Manuel López Obrador. Un premio, quien me diga cómo se llama. Bueno, la verdad yo no lo recuerdo. No hay gabinete. No hay gabinete. Hay algunos secretarios particulares por tema de los cuales nos acordamos del nombre. Claro. Pero qué terrible, porque la persona que dirige los destinos educativos de este país tendría que ser ejemplar, visible, ¿no? Estar cercana en las escuelas. O sea, claramente, tú eres experta en el tema de educación, doctora. Claramente no tenía las credenciales para ser la secretaria de Educación. No, tenía 30 años sin ejercer la docencia. 30 años ahí en campañas políticas con Andrés Manuel, ¿no? Pues sí, imagínate. Que educan mucho las campañas. Educan. Sí, son muy con educativos. experiencia. Bueno, pues vamos a seguir hablando seguramente del tema educativo, pero ahora vamos a la sección del resbalón, ¿no? Con tuit de la alcaldesa de León, que fue sumamente criticada por una obra que hizo. Vamos a verlo. Hoy reconozco que fue incorrecto la forma en cómo se retiraron los árboles por la obra del malecón. Quien me conoce sabe que toda mi vida he defendido la vida de las personas, la vida de los animales, la vida de las plantas. El personal operativo actuó conforme los permisos que desde hace varios años se dieron por todas las autoridades competentes. Bueno, pues ella es la alcaldesa de León. Estaban haciendo una obra ahí que se le conoce como el malecón ahí en León.
y arrasó con los árboles. Digo, nada que no hayamos visto, ¿no? Aquí. No, pero me parece patético que salga así. Yo siempre he defendido la vida. Hombre, pues hubieras puesto a hacer tu chamba. Nadie está viendo que defiendes la vida, que ese es además el discurso seguramente hispanista, la muchacha, porque este discurso de defensa de la vida. Sí. No, nadie te pide que defiendas la vida. Haz tu chamba, ¿no? Sí, es sí. que echando la culpa a los detrás. A los que dieron los permisos anteriores. Pero la responsable eres tú, ¿no? Claro. Patética. Nada que decir de la señora. Bueno, ya mejor que se pues ponga a ya trabajar. mejor nos vamos a la pausa. Aquí con la alcaldesa de León y regresamos con más. Quédese con nosotros. Volvemos con todo respeto. En una entrevista radiofónica, el alcalde Pablo Lemus aseguró que la candidatura de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco será para un hombre, lo que ocasionó críticas entre las militantes como la senadora Verónica Delgadillo y la diputada federal Mirza Flores, mientras que las encuestas siguen dándole la ventaja a Pablo Lemus en caso de asegurar el puesto en la boleta. Bueno, pues así como lo escucha, yo creo que el Partido Movimiento Ciudadano le gusta siempre estar en conflicto con los temas de igualdad de género y los temas específicos de la paridad. Como que no le hallan bien o como que quieren que el protagonismo sea profundamente patriarcalizado. El caso es que en esta idea de que no solo el candidato a gobernador sea hombre, sino que también están buscando con una regla de paridad que afortunadamente ya se tumbó, gracias al trabajo de muchas otras mujeres, no al de las diputadas de MC en específico, ni a las del PAN, ni a la del Verde Ecologista, por cierto, de nada, ¿no? O gracias deberían de dar. Pero todo este tema tiene que ver con lo pesado y lo conflictivo que se está poniendo el proceso preelectoral interno también en MC, en donde, bueno, lo importante es ver también dónde se posicionan las mujeres. No fue fortuito que tanto Verónica Delgadillo como Mirza Flores, que es senadora y diputada federal, hayan levantado la voz para reclamarle a Pablo Lemus este hecho. Pero ¿tú cómo ves, Jaime? Pues sí, el tema volvió a desatar las diferencias internas que hay en MC y el dilema en el que siguen y que tiene atorada su sucesión por ver si dejan que Lemus sea su candidato a gobernador o no. Y eso, pues lo aprovecharon la senadora y la diputada, pues para darle otro raspón a Pablo Lemus, ¿no? Sí. Ya el tema de la defensa de la agenda feminista, pues la hablaremos en el otro segmento ahorita que vemos una fotografía, pero aquí lo hemos dicho, es claro que no hicieron sentir la mayoría de mujeres de la bancada de MC, pues toda la influencia y todo lo que se habían propuesto al principio de la legislatura, cuando pues por los resultados electorales se convirtió en la primera legislatura con una mayoría de mujeres diputadas. Digo. Pareciera que MC está en un dilema, ¿no? Interno. Sí, a ver, es que más que en un dilema, yo diría, la política en general sigue siendo de machos. Claro. Pero el machismo de MC se pinta solo, ¿no? Es decir, mención honorífica. Mención honorífica a MC Jalisco. Es decir, a ver, las mujeres, ¿sí? Todas son cuota, ¿no? Claro. No hay en el equipo de decisión una sola mujer, ¿no? Claro. En los grupos de decisión de MC, ni los que están decidiendo las candidaturas, ni los que están decidiendo la legislación sobre género, hay mujeres. Bueno, siempre fueron los Tlajomulco Boys. Son Tlajomulco Boys, son el grupo de cuates de la prepa, ¿no? Literalmente, que se van haciendo. Pero Pablo Lemus, ¿no? Diciendo, a ver, ¿para qué tiene que decir eso? ¿No? Pues decir, para nada. Es lo que tiene que ganar la candidatura. De nada le servía decir, ya está amarrado que va a ser hombre en Jalisco, ¿no? Sí. Es que tampoco le entiende mucho a los temas de igualdad de don Pablo. No, a ver, porque también tú ves el sector empresarial
de Y es profundamente machista. Es profundamente yo machista. creo que en la Claro. iniciativa privada es donde menos se ha avanzado en temas de paridad. Por supuesto. En la Cero. iniciativa privada. A ver, Cero. yo quiero ver una mujer en Canaco, una mujer en Coparmex, una mujer en el Consejo de Cámaras de Industriales. entrada, o, Quiero- en los consejos, o encabezando consejos directivos de grandes empresas. Sí, ahí sí pero hay. Queda ¿no? muchísimo por avanzar. Pero son, en general, ¿no? Es decir, siempre Excepciones. es cuota de género y a quién invitamos para no ser puros hombres, ¿no? Sí, en las cúpulas, sí, ¿no? Las cúpulas, ¿no? Entonces, sí creo que esa es la cultura de donde viene Pablo, ¿no? Pablo Así Lemos. es, Entonces, así es. me parece que, pues, ¿de dónde charco si no llueve, no? Es decir, no hay manera que con estos gobernantes vaya a haber una iniciativa de paridad de género que entienda que lo que se trata es de romper un techo y no de repartir cuotas. Y que, por cierto, para ser precisos, ¿no? Hablar de la iniciativa de paridad de género no solamente especifica a las mujeres, ¿no? Desde su percepción género asexual y demás, sino que también tendría que incluir las posiciones para las personas de las diversidades sexuales. Por ejemplo, ¿no? Los espacios que también están en posibilidad de retroceso. Hoy colectivos de la diversidad clausuraron simbólicamente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, reclamando eso, que también ellos en este tema están en retroceso en términos de representación, ¿no? Que eso es algo que me parece importante. Y bueno, este escamoteo de los temas de paridad de género, sobre todo en el tema de las alcaldías, ya había hecho crisis, Desde acuérdense, la en el elección 22, en el 21, Sí. que había una iniciativa trabajándose en el Instituto Electoral que desde los partidos trataron de retrasar su discusión al seno del Consejo General del Instituto Electoral, en el que también predominan mujeres, y ni así pasó. No, bueno, O sea, desde los partidos sabían que si se definía que Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá tenían que ir mitad y mitad, o que si en Guadalajara iba un hombre, en Zapopan tenía que ir una mujer, eso les complicaba los arreglos internos a los propios partidos. Y fueron los propios partidos, desde su machismo, los que evitaron ese acuerdo. Sí, ahora. Desde la elección pasada. Sí. Y eso está pasando ahora. Habrá que ver esta iniciativa que presentó hoy el gobernador, a ver en qué términos viene. Mira, el PAN y el PRI están dirigidos por mujeres. ¿no? ¿Qué cosa, no? En los momentos en que dejaron el poder. Claro, Mientras claro. tuvieron el poder, nunca una mujer presidió el hubiera PAN y estado presidió ahí. el PRI. Es cierto. ¿No? Entonces, a ver, eso es lo Les que hay dejan que, las migajas. Sí, eso es lo que hay que romper. O sea, lo que hay que romper es esta idea de que hay que incluir a las mujeres. No se trata de incluir a las mujeres. Se trata de que la mitad de este país, de esta ciudad, de este estado, son mujeres y que hay una cuestión de Poco más de la visión de mitad. género que tiene que romperse. Pero no romperse nada más en la participación, sino en la forma de hacer política. Sí, y que yo creo que más que esto que se han llamado como los techos de cristal y tonterías de esas, o sea, el techo de cristal por supuesto que existe, pero las mujeres mismas están sometidas a lo que se llaman los pisos pegajosos de manera permanente, ¿no? Techo de cristal y piso pegajoso. Sí, claro, No, imagínate, bueno. el piso pegajoso es este que, aunque Sí. tú quieras dar el siguiente paso para poder avanzar, hay algo que te detiene, ¿no? Que no te deja levantar el otro pie para poder darlo. Así Y están que son muchas mujeres por ciertas ahí. lealtades al líder políticas, político. este tema de es que si yo digo algo me quedo Y sin este nada, espacio es se que lo debo a entonces es que este fulano, espacio se lo debo a Perengano. ¿no? Y entonces ese piso pegajoso las patriarcaliza permanentemente. Y entonces, ¿de qué sirve que estén ahí? Ahora, eso es importante también señalarlo. No porque tengamos una mujer en esos espacios es que va a defender la agenda de género, ¿no? No. Bueno, tenemos las un hemos ejemplo visto. clarísimo en esta legislatura. La bancada de mujeres no sirve. Háganle como quieran, ¿o no? No, Ahí está claro lo que ha pasado en esta legislatura. Digo, un ejemplo clarito. ¿Cuándo se mandó comparecer al fiscal porque no se ha cumplimentado una orden de aprehensión de un magistrado Sí. no. que está ¿Cuándo? acusado de abuso? ¿Cuántas Le han dicho, a ver, ven iniciativas? a ver qué está pasando con los feminicidios, por qué no están aplicando el protocolo de investigación de feminicidio cuando cada vez hay más mujeres asesinadas, ¿no? O sea, ¿por qué llenan de vallas también el Congreso cuando no quieren que comparezcan, ¿no? O públicamente los funcionarios, por ejemplo, en el caso de Luz Raquel.
Sí. Es decir, todo ese tipo de cosas que impiden... Si hubiera por delante priorizado una agenda feminista, aunque la instrucción de los partidos fuera la defensa patriarcal de alguien de los suyos, como es un magistrado, pues la mayoría de mujeres haría en una votación que el fiscal fuera a explicar por qué no está detenido ese magistrado. Exacto. Y ¿sabes qué? Que algo que me parece súper importante decirlo y decirlo claramente es que también yo particularmente estoy muy cansada de que en los temas de las agendas feministas siempre dependamos de eso que es metafórico y ridículo, que es la voluntad política. Ya basta, ¿no? O sea, si quiere el que gobierna, si quiere el que manda, si tiene voluntad, no es por ley, está en los tratados internacionales. Entonces, ya dejemos de hablar de la voluntad, claro. Es una responsabilidad legal la que tienen, sí. ¿no? Y eso me parece que es muy, muy relevante. Pero a raíz de eso tenemos una imagen que es una joya y que salió hoy en la tarde para pónganle el nombre, así es que si las personas que están en cabina nos ayudan a ponerla en pantalla, usted ahí la podrá ver. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Súper ad hoc a lo que estábamos comentando, ¿no? Calientita la foto, porque el gobernador las convoca después de hacernos mansplaining el día de ayer, junto con el coordinador de los diputados, Quirino. Mujeres, ahí les va la iniciativa. Mujeres, ahí les va la iniciativa, para que aprendan que sí puedo, ¿no? O sea, es mansplaining al doble, al triple, bueno. Eso, qué barbaridad. Pero después de eso, convoca a la bancada de mujeres de MC, hoy a Casa Jalisco, para delante de ellas firmar el pedazo de iniciativa de la paridad. ¿Tú cómo le pones? Yo le pondría feminismo patriarcal. Sí existe, ¿eh? Me encantó lo del piso pegajoso en Casa Jalisco. Atascadas ahí todas. Sí. Piso pegajoso. Sí, eso está buenísimo. Pero ¿se acuerdan el año pasado que fueron el 8 de marzo con el gobernador, las mujeres de su gabinete, a regalarle una orquídea? Claro. Esta es la Legión de la Orquídea, volumen 2. La Legión de la Orquídea. Segunda parte. Segunda parte. Muy bien. Bueno, pues ya a ver si luego nos enojan y nos reclaman. Creo que va a haber algo de verdad. así. Muchas mujeres que ganaron este debate lo hicieron por ustedes. Ojalá se enojen, señores diputados, sí. Pero lo hicieron por ustedes, así es que no se enojen. Vamos a un corte y regresamos. Es con todo respeto. Cierto. El gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila, anunció el domingo por la noche que no competirá en el proceso interno de su partido para buscar la candidatura presidencial en las elecciones del 2024, pues, señaló, la alianza necesita y merece una candidata o candidato de tiempo completo, por lo que se mantendrá en su cargo hasta el final de su mandato. El término de la tercera ola de calor que azota al país trae como resultado fuertes afectaciones al campo mexicano. Y el caso de la producción ganadera en Jalisco no es la excepción. En la región Altos Norte del estado, la situación es calificada por los propios productores como una emergencia. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Vamos a comentar estos dos temas. Uno que tiene que ver con el tema con el que iniciamos, la aparición esta semana, la irrupción de la oposición que parecía que estaba ahí dormida, sin aparecer. Bueno, apareció con fuerza e incluso ya hay Diego quien se bajó. Sí, como el gobernador de Yucatán, que es uno de los estados, hay que decirlo, sin el problema de seguridad que hay en todo el país. Gobernado por el PAN, como también alguien que sabe mucho de seguridad me dijo, pues ¿qué te robas en Yucatán? ¿No? No tienes un puerto para meter mercancía, no tienes un aeropuerto. ¿Qué haces? O sea, si tú eres del crimen organizado, ¿qué haces en Yucatán? Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que Mauricio Vila, un
el mejor evaluado de los gobernadores, por cierto, panista, el mejor evaluado. Y que se mantuvo, o sea, en ahí. todas las encuestas se decide no entrar. lideraba. Germán Martínez tampoco decide entrar. Hay algunas como Lili Sergio Aguayo tampoco quiso ser como árbitro. No, bueno, el árbitro se desbarató completamente. Ese ya está desbaratado completo. Hoy dijeron, bueno, pues, eso van a hacer otra cosa a la que nos convocaron, mejor nos bajamos todos. Y cada quien en lo individual, si quiere participar en la vigilancia de la elección interna, va a participar. Pero se bajó también, Lili Telles puso tantos peros que sospecho que se está bajando. Aunque hoy dijo en una entrevista que no, que ella iba. Habrá que ver. Habrá que ver. Hay que ver. A ver, ya son muchos, o sea que sí hace falta que se bajen más, ¿eh? Son 14. Sí. Pero porque el gobernador de Yucatán nunca se sumó. O sea, él desde el domingo... Lo andaban montando. Es del domingo, antes de saber los términos, ya se habían filtrado, como dices, pero él fue el primero que dijo que no. Ahorita hay 14, hay que ver cuántos quedan. Pero yo particularmente creo que Mauricio Vila tiene buen futuro. O sea, no le corre prisa, ¿no? Él podría pensar en candidatearse después, más adelante, y si de verdad es tan eficiente y demás. Pues, es que a veces no. A ver, ser gobernador de un estado como Yucatán no te da en automático, ¿no? No. Se necesita pasar a lo mejor por un proceso de una Secretaría de Estado, algo que lo haga más visible nacionalmente. Claro. Pero, insisto, a ver, ¿qué ventaja tiene que ser muchos? Que como el sistema de elección implica buscar estas firmas, ¿no? Y esos que den su firma se convierten en el padrón que va a votar. Así es. Entre más sea, más plural va a ser el padrón, ¿no? Sí. Esa virtud tiene, digamos, el sistema. Esa parte me gusta. Habrá que ver que no tenga sesgo. Sí. El tema, al igual que las corcholatas, y que también en problema al INE, son los recursos. O sea, ¿quién va a vigilar el gasto de promoción? Como el que está ahorita desde hace 2 semanas. ¿Cuánto llevan las corcholatas? ¿1 o 2 semanas? Ya van para 2. Ya van para 2 semanas, sí. ¿Quién? O sea, dijo Mario Delgado que les iba a dar 5 millones. Ajá. Adán Augusto dijo que no lo recibía. El tema acá de Lili Telles, que no alcanza ni para el reloj. Que no tienen. Carísimo de París que usa. Que por eso fueron a robar ahí en la plaza. Pero fíjate, hay dos cosas. Uno, decía un viejo periodista, en las elecciones internas de los partidos hay 2 reglas. La primera es gana el que tenga más votos, la segunda es no hay más reglas. Es decir, se vale todo, ¿no? O sea, nadie los va a vigilar. El INE no tiene ni capacidad ni autoridad para hacer sanción. Sí hizo, o sea, cuando en época de precampaña les pidió informe de gastos, por ejemplo, acuérdate que por eso tumban a Félix Salgado Macedonio y lo tumbaron, y también el candidato de Michoacán. Acá creo que ya se le salió completamente de control. Sí, ese es el gran problema de cómo se van a financiar los candidatos. El problema que ya tenemos de que llegue dinero sucio a los candidatos, que luego se comprometan, en fin. Ese riesgo está ahí latente. Eso ya ni lo vamos a saber. No. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la gran preocupación de un INE que, pues, la verdad está ahí como los llamados a misa, ¿no? Sí. Y insisto un poco porque no sabemos qué está pasando al interior del INE con los nuevos consejeros y consejeras que entraron, pero es sintomático que, por lo menos entiendo, ya ha habido 2 veces en las que no le aprueban la propuesta de secretario general a la presidenta. ¿No? Entonces, sí, y eso habla de lo que está pasando. De pluralidad. En fin. Habla de pluralidad. Vamos a ver quién se registra el lunes 4 de julio y a partir de registrados empieza su carrera, ¿no? Sí. Arrancan. Bueno, pues muy bien. Y antes vamos a un problema también muy, muy serio, es así un grave problema, el tema de todos estos síntomas del calentamiento global, las altas temperaturas, la poca lluvia que empieza a pegarle a la producción de alimentos, doctora. Sí, yo creo que este tema sí en verdad es preocupante. Ya veníamos, no es nuevo, creo que teníamos ya muchos años arrastrando problemas de sequía en varios de los municipios. Preocupa porque parece ser que estamos viendo todos los extremos en este año, ¿no? Una ola de calor impresionante, el tema de la sequía también muy fuerte, los incendios, ¿no? Que de verdad rebasamos en este tema cualquier estadística, y luego al rato seguramente nos vamos a quejar por las inundaciones y por las lluvias, ¿no? Entonces, bueno, son temas que creo que se vienen arrastrando desde tiempo atrás y que no veo que haya pues un apoyo consistente
para este tema y para estos problemas, ¿no? Yo sinceramente me pregunto mucho qué está haciendo la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco. Yo no hace mucho tiempo que no escucho también qué no me pasa acuerdo con cómo ella. se llama esa secretaria. A ver, eso habla, digamos, del la poca atención que tiene. Ni ¿no? del Gabinete Federal nos acordamos de la educación, qué vergüenza. Ni de agricultura, no te hagas. Tampoco te acuerdas. Menos. Pero dos temas graves. Uno, este cambio de año niño a año niña, lo que prevén, por lo menos los expertos como Sergio Graf, es que después de estos calores, para todo lo que van a venir, son lluvias torrenciales, con efectos también muy graves por erosión, por ya lo está sufriendo. O sea, todo en todos los lugares donde todo está polarizando, ¿no? Sí. Y la otra, a ver, pasó un poco desapercibida una nota que es terrible. San Luis Potosí es la primera ciudad del país que se queda sin agua. ¿Sí? Se secó la presa que da agua a San Luis Potosí, no hay manera de bombear y no hay manera que eso se resuelva pronto, ¿no? Entonces, eso que le está pasando a San Luis, que a la hora que escucha la historia narrada por el alcalde, haz de cuenta la historia de la presa del Zapotillo. Una presa mal planeada por el gobierno federal, conflictuada, un acueducto dado a manos privadas. Que también tuvieron que reducir su capacidad. Entonces, qué interesante. O sea, yo diría, hay que vernos en ese espejo. Y nuestras barbas a remojar. El próximo presidente, sea o presidenta, quien sea, va a enfrentarse el problema del agua como el gran tema nacional. Sí, y de seguridad. Sin duda. Por cierto, yo, si me dan chance, hay que Adelante. felicitar a nuestro compañerísimo Agustín del Castillo, porque le acaban de entregar justo hoy en la mañana en el Congreso del Estado el premio al mérito ambiental. Así es que muy Bien orgullosos, merecido, bien muy merecido orgullosas, orgullosos nos sentimos de alguien que como un abrazo Agustín del Castillo. a Agustín del Castillo, Sí, como le decíamos. felicidades, felicidades. Bien merecida. Sin duda, yo creo que de los periodistas que más sabe de temas ambientales y que los reportea. A nivel nacional, A nivel nacional, es un referente. Yo creo que también a nivel continental también tiene contactos ahí que lo siguen mucho. Felicidades, Agustín. Sí. Mira, las fuentes de Agustín empiezan donde termina el pavimento. Ahí empezaba su campo. Sí, muchas felicidades. Bien ganado y seguramente leyéndolo a él le vamos a entender más a todas estas broncas que hay por el calentamiento global, seguro. las lluvias, lo que viene. Seguro, ¿no? sí. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a ir a la gustada sección del premio. La neta no, vamos a ver cómo quedó la semana pasada. Ya vi que postularon a Pablo Lemus, a Marcelo Ebrard, a Andy López y a Fernández Noroña. Sí, Entonces, vamos a ver fue plural. ¿Cómo quedaron los resultados? El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, porque siguen los problemas con Capsa Eagle y el tiradero de Matatlán. ¡Enhorabuena! Propuso y por qué? Yo propuse a Lemus. Porque desde la semana pasada dijo eso de que... Sí, de los problemas que tenía con Capsa todavía y los paros que tenía afuera de la presidencia y en diferentes espacios, entonces yo lo propuse. Bueno, ya ganó una encuesta, a ver si ganan las otras. Pero aquí se me hace que hay cargada. ¿En qué se va a resolver ese dilema? ¿De la basura? Capsa? El de la basura y el del dilema de Lemus. Eso va para un programa entero, Jaime. Siempre tratamos de revivir aquí la sección aquella que había de las apuestas. Sí. ¿Qué apuesta tienes tú, ¿De qué? Erika, de cómo se va a despejar el dilema de MC y la sucesión de Alfaro? Mira, de entrada yo creo que el que tiene el control es el gobernador, ¿no? Total, no tiene ganas de que nadie más se meta. ¿Va a confiar finalmente o no en Lemus? Me parece que no tiene opción. ¿Confía o no finalmente en Lemus? Va a ser candidato Lemus. Claro, pues no tiene otra opción. Lemus. Sí. Yo todavía la veo difícil, pero pues las encuestas como que lo están obligando a eso, ¿no? Sí, no, claro. Y a ver, el gobernador políticamente no se equivoca. Es decir, y lo que está haciendo es arrinconar a Lemus para hacerlo el candidato. Para que la negociación sea mayor. Para que él tenga todos los alcaldes, los diputados, los va a poner. Que eso le va a dar control 3 años nada más. Sí.
Hombre, un ratito más. 3 años, ¿no? porque pues ya luego con las otras elecciones y los cambios. Pero no va a soltar el partido. Pues ya se va no, liberando. es- Oye, llega un poco como Samuel García. En Bueno, Nuevo Samuel León. trae un problemón ahí Samuel porque trae no un tiene un problemón solo porque no diputado. tiene un solo diputado. Es un gobernador sin diputados y así le anda yendo al pobre. Y con un alcalde nada Al más, pobre. ¿no? Pobrecito. Es que Al fosfo. No, fue. Bueno, pues ya nos queda poco tiempo, nada más para que postulen a sus candidatos a la neta, ¿no? De la próxima semana. Yo me voy con el dúo dinámico, perdón, con el coordinador de los diputados de MC, el diputado Quirino, y el gobernador del estado, Enrique Alfaro, por habernos hecho mansplaining el día de ayer con esto de la iniciativa de la paridad. Eso, lo cual Batman significa... y Robin salvando a las Sí, mujeres. Batman y Robin salvando a las mujeres. Que ahí está la propuesta. Yo a las diputadas de MC, que la verdad es que La esa foto que se tomaron hoy es vergonzosa. Híjole, yo me la ganaste, yo creo que también las voy a proponer porque por lo que estamos comentando aquí, de que estuvieron, pues ya llevan 2 años en la legislatura, un poco más, sin que se note esa influencia, eso que dijeron y prometieron al principio de la legislatura. Vamos a ver quién gana, va a estar dura la competencia. Sí, pero además solamente hay de 2 sopas sobre el mismo tema. Sí, 2 sopas del mismo tema. Pues muy tal? bien, ahí está propuesto, Diego, gracias. Gracias. Doctora. Gracias. Gracias. Nos vemos la Pero semana sobre que todo, entra. gracias a ustedes por habernos acompañado. La invitación la próxima semana, aquí los esperamos con todo respeto el próximo martes. Que tengan una excelente semana. We need strong borders,